Y presentamos a Miriam Breckman. Miriam, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vos que sos candidata, Sí. ¿no? ¿Por qué no se discuten temas que realmente a los argentinos les importe? Y uno nota que desde ciertos medios hegemónicos le imponen la agenda a varios candidatos. Es todo chicana. Sí. Y hay un corrimiento de la agenda hacia la derecha, ¿no? Parece Totalmente. que la agenda la pudiesen marcar personajes como Esper, como Milei. Cuando siempre digo, es para aplicar el plan económico que ellos proponen se necesita una dictadura militar. Ni más ni menos. Pero se utilizan para correr la agenda a la derecha. Me parece que, además de inflarlos y mostrarlos como que pueden ser una alternativa, ¿no? Para que lo que no pueda captar Juntos por el Cambio se vaya a una versión más de derecha aún, pero me parece también que hay un corrimiento de la agenda hacia la derecha y que es verdad que se están discutiendo muy pocos temas de debate profundo, de la situación profunda que estamos viviendo. Y bueno, la ciudad de Buenos Aires realmente, recién estaba mirando un poco las últimas apariciones, esto de Vidal con un chaleco que le da Crescenti y demás, es de una superficialidad la campaña, de una superficialidad total, donde no se debate ninguno de los grandes problemas que tiene la ciudad, y a la par está la legislatura funcionando, vendiendo tierras, privatizando tierras como si no pasara nada. Es una escribanía. Son dos... Mirá, Larreta hay que reconocerle la habilidad que tiene. Que una habilidad siempre ha logrado durante muchos años de ir consiguiendo los votos para ir llevando cada vez más una ciudad que sea expulsiva. Hoy la ciudad de Buenos Aires es totalmente expulsiva. Es expulsiva porque es imposible comprar, pero ya es expulsiva porque es imposible alquilar a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, de hecho, se va delineando una ciudad cada vez más pensada para habitantes con un cierto nivel adquisitivo. Bueno, ustedes están mostrando lo que subió la canasta básica en la ciudad de Buenos Aires, tenés que sumarle a ese 67.000 pesos, creo que era el último valor que 67.500. Que salió hoy, tenés que sumarle que eso es sin considerar el alquiler. Sí, es cierto. Es sin considerar el alquiler, quiere decir que hoy la canasta básica en la ciudad de Buenos Aires, donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras alquilan, supera los 100.000 pesos. Y bastante más, te diría. O bastante más, hay que ver según la zona. Sí, la zona. Pero la verdad es que es una ciudad que realmente se va convirtiendo en muy, muy difícil de habitar, de transitar por los tarifazos del transporte. Bueno, yo he sido muy activa durante mi labor como legisladora para parar los aumentos del subte, otro gran tema que nadie puede explicar, eso es una caja negra. Que nadie lo discute tampoco. No, y nos cuesta muchísimo. Mira, nosotros hicimos una acción de amparo. Y en la acción de amparo demostramos cómo, por ejemplo, la tarifa del subte se cargan los gastos de los gerentes. Es decir, te voy a poner un ejemplo concreto de un ticket que acompañamos. Cena de los gerentes de Metrovías. Toman champán, beben champán, se toman un remis para volver a la casa. Eso lo pasan como gasto para calcular la tarifa. Entonces, es una locura, es una locura y eso es lo que se vive hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y vos pensás, por los que vamos y venimos cada rato, es carísimo viajar. Es carísimo viajar en la ciudad de Buenos Aires porque vos tenés que pensar que acá el transporte público es casi indispensable, que a eso le tenés que sumar el alquiler, que a eso le tenés que sumar el costo de los alimentos y todo lo que implica vivir en una gran ciudad. No, y si venís en auto, la cartelización de los garajes. Bueno. Por zona. Además, ¿no? Porque están todos cartelizados. Sí, sí, sí. Recién vos sabés que cuando hablábamos de esto que mencionaba Steffi, ¿no? Sobre la canasta básica, bueno, la línea del umbral de pobreza, hablábamos de la disociación que hay entre el salario mínimo y lo que te establece la realidad a través de la canasta básica, que como bien decís, muchas veces ni siquiera incluye los alquileres, ¿no? Que me parece que más básico que el alquiler no hay dentro de todo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de qué manera se puede hacer para que las dos cosas vayan de la mano? Porque hoy hay una diferencia muy grande entre una y otra. ¿Qué pregunta para la dirigencia sindical de este país? ¿Qué pregunta para la dirigencia sindical de este país? Yo los he visto muy activos últimamente peleando por lugar en las listas electorales, viste que por eso se ponen súper activos, se sacan los ojos, a ver si pones un familiar, el otro. Es una gran pregunta porque hoy pensá una cosa, digo, porque ayer también hubo grandes movilizaciones de organizaciones, de movimientos sociales, organizaciones de desocupados. El salario mínimo además determina muchas otras cosas, como por ejemplo el valor del potenciar trabajo, que es el plan que cobran casi 1 millón de trabajadores de los movimientos sociales. Mis compañeros, yo soy abogada de fábricas recuperadas, algunos de ellos, no todos llegan a acceder, pero algunos de ellos cobran ese potenciar trabajo, que es la mitad del salario
mínimo. Es decir, cuando vos tenés un salario mínimo tan bajo, eso baja el valor de muchas otras cosas, de los trabajadores activos, pero también de un montón de cosas que... Achicás la pirámide. Achicás la pirámide. Y hoy está, creo que a la mitad. No habría que sacar la cuenta de nuevo 12.000, con esta creo, actualización, pero creo que no llega a la mitad o a la mitad. No, menos de la mitad de lo que es la canasta básica para no estar en la pobreza. Está, si no recuerdo mal, alrededor de 26.000 pesos, más o menos. Creo que un poquito más. Sos casi indigente. Sos casi indigente, sí. y ese es el salario mínimo. Y yo lo pongo como ejemplo porque, por ejemplo, es lo que cobra hoy un trabajador del campo. Un trabajador del campo que no tuvo pandemia, el campo no paró un día, está dando ganancias extras, están pagando la mitad de las retenciones de lo que pagaban incluso durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hoy pagan la mitad y un trabajador del campo está ganando 28.000, 30.000 pesos, real, no ficción. De verdad, es lo que está cobrando hoy. 28.080 pesos y a partir de septiembre 29.160. 29.000 y la mitad de eso son otros programas sociales. Entonces me parece que ahí hay una gran pregunta para la dirigencia sindical de cómo piensan que puede vivir. Yo creo que al revés, a veces dicen hay mucha conflictividad, ayer había muchos, ¿no? Aparecen desde los grandes medios criticando mucho las movilizaciones. Yo digo hay pocas. Para la situación social. Una de cada 2 personas en el conurbano es pobre. Es pobre, más de la mitad de los chicos son pobres, entonces creo que ahí hay una gran discusión también. Te voy a pelear un poco. ¿cómo no? Debe ser de los cuadros políticos más importantes que tiene la izquierda en el país, no hay duda de eso. Tu tarea como legisladora, quienes seguimos la legislatura porteña, ha sido extraordinaria. Tu militancia por los derechos humanos toda la vida es indiscutible. Dicho esto, ¿cómo pueden explicar que el Frente de Izquierda haya votado en contra del aporte a las grandes fortunas? Sí. ¿Sabés lo que respondió Nicolás del Caño? Acá teníamos una propuesta mejor. Bueno, pero mientras tanto... Bueno, ¿cómo se puede explicar eso? Sí, yo te lo puedo explicar muy bien, muy bien te lo puedo explicar, por 2 motivos. Uno, porque nosotros peleamos mucho porque haya un aporte, a vos te consta, porque haya un aporte a las... Y sigo peleando porque las grandes fortunas paguen. Lo que pasó en diciembre fue otra cosa, en noviembre, fue otra cosa. Se mandó un presupuesto de ajuste, donde, por ejemplo, las partidas sociales se ajustaban más de un 40%, este mes dio casi llegando al 50%, si lo consideras interanual, y a la par se vota un impuesto que estuvo un año paralizado dando vueltas por las comisiones, se le permitió a muchos de los ricos y poderosos de este país irse a Uruguay, radicarse en Uruguay para no pagarlo, se le hicieron concesiones a Cambiemos cuando Cambiemos, para ir derechizándolo, Cambiemos no iba a votar, eso es notorio, que es lo antagónico de lo que ellos pelean, y nosotros creímos que con esas modificaciones y con el destino que tenía el dinero, porque, te digo, se votó justo con el presupuesto de ajuste, terminaba siendo un encubrimiento del verdadero presupuesto de ajuste. Se votó ajustar, sobre todo los sectores sociales, no se votó paquete COVID y votaban en paralelo un impuesto por única vez, un aporte solidario o un impuesto por única vez. Yo no tengo miedo de llamarlo impuesto porque para mí hay que cobrarle un impuesto a las grandes fortunas. Así que no le digo aporte solidario como otros porque restituir el impuesto a la herencia que en este país lo sacó Martínez. Lo sacó la dictadura. Entonces a nosotros no votamos en contra. El oficialismo tenía los votos. Nos parecía que la mejor manera de señalar eso era abstenernos y marcar que realmente los poderosos y ricos de este país tienen que pagar. Y te agrego un elemento más, porque hay otra discusión que en estos días, ayer estuve en una movilización muy importante que hubo en defensa de los humedales, que si hubiese ley de humedales, hoy la Reta no estaría privatizando eso que está privatizando en la Costanera Sur, regalándole a sus amigos de IRSA. Un paréntesis, permítanme. El impuesto o el aporte a las grandes fortunas tenía destino para el fracking. Es decir, Paolo Roca se llevaba una parte y además promueve el fracking. Y nosotros, la verdad, no estamos de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo cuando discuto el fracking y no estoy de acuerdo cuando discuto el impuesto a los ricos. No había plata para el IFE, te lo digo en una frase, y había plata para el fracking. Ahora, insisto, tampoco dependía de nuestro voto. Entonces, eso está en claro, ese señalamiento a nosotros nos parece, hay que discutir ahora, hay que discutir. Como dijo Nicolás, sí, tenemos un proyecto que grava las grandes fortunas. ¿Y por qué no estamos discutiendo eso en plena pandemia? ¿Qué vamos a discutir en plena pandemia si no es que los ricos... Vuelvo al ejemplo del agronegocio. Es histórico lo que están ganando con el maíz, es histórico. Algunos calculan que es la mayor ganancia en un siglo. ¿Cómo puede ser que no pongan un peso? ¿Cómo puede ser que los trabajadores del campo cobren miseria? Y lo ligo con una propuesta que estamos haciendo en esta campaña, por lo que decía Antonio, vamos a discutir cosas de fondo. ¿Cómo puede ser que la jornada laboral en el campo siga siendo de sol a sol? Claro. Sí. ¿Por qué no se reparten las horas de trabajo, se generan puestos de trabajo? Y se registran. Bueno,
Esa y es se otra- registran es por otra fuera, gran por fuera y del no esclavismo. Y no hay trabajo infantil. Exacto. Y no hay trabajo porque infantil, que es otro Algunos gran lo tema que defienden, todo... Entre comillas. Sí. Entonces me parece, ahí tenés un gran ejemplo de las grandes cosas que hay que discutir. El agronegocio da ganancia como nunca. No quieren pagar ni siquiera retenciones, ¿no? Porque hacen un lío bárbaro, les concedés todo y no genera un puesto de trabajo, porque todo lo que fue el avance en la tecnificación del campo, que tuvo muchísimo, en los últimos años es notorio. Yo me crié en el campo, además conozco la diferencia, antes la cantidad de empleados, peones, como se dice en el campo, que había en una estancia, hoy está todo tecnificado, hoy se Todo. fumiga con un avión, hoy las cosechadoras cumplen Hacen un- gran parte del Bien, trabajo. hay el siembra arado. directa, Claro. etcétera, etcétera. Ahora, Miriam, también hay un tema... Una cosita cierro. Sí. Esa tecnificación no reportó en que se trabaje mejor ni que haya más trabajo. Reportó en que se perdieron puestos de trabajo y los que trabajan el doble, que es algo que se da en muchos rubros. Ahora, yo creo que hay discusiones también muy fuertes para dar, ¿no? Primero son los márgenes de rentabilidad Sí. y la ley de entidades financieras, que viene, la firmó Videla. Es una discusión central, es una discusión central y esas cosas, yo siempre digo, ¿por qué no le preguntan eso a los candidatos, no? ¿Cómo te sentís con tu novio, cuando lo esa conociste? pavada no, claro. Qué linda que estás. Qué linda, qué bien te veo. No, te rejuveneciste en estos 2 años. De un lado y otro lado, ¿viste? Sí, Dije, habría que profundizar un poquito. ¿Qué va a pasar con la ley de entidades financieras hoy? Porque si no discutimos como las consecuencias de eso, ¿no? Macri tomó deuda, ustedes saben que yo cuestiono muchísimo a este gobierno por estar pagando la deuda del macrismo y por atar la economía del país como hizo Guzmán al pago de la deuda, pero Macri tomó deuda que además se fue en la fuga. Entonces, eso está todo permitido por un sistema que la dictadura instauró a sangre y fuego. Instauraron 77. una dictadura para eso. Sí, yo 76. siempre digo, hoy la dictadura en la Argentina sigue viva en la ley de entidades financieras. Totalmente. Exactamente, exactamente. Pero viste Sigue que viva la Rodolfo dictadura. Walsh, con la lucidez de Rodolfo Sí. Walsh incomparable, a un año de la dictadura ya señalaba en su carta abierta que los motivos de la dictadura había que buscarlo en los objetivos económicos que se Los proponían. negocios. Y ese era el objetivo central. Ese era el Inolvidable. objetivo central. Saquear a este país, pero además tener la facilidad para instaurar ese negocio financiero que permite que hoy Argentina tenga un PBI afuera. Yo siempre digo, para utilizar una frase que la derecha usa mucho, se fugaron un PBI. Se fugaron un PBI. Ahora, Entero, Miriam, ¿eh? Un PBI entero de la Argentina está fuera en paraísos fiscales y cada tanto saben que va a venir un blanqueo Y lo traen. y van a traer lo que necesiten. Una parte. Una parte. Mínima. Y siempre siguen con eso. Tengo una pregunta política, ¿no? En esto que decíamos, bueno, hablabas de la ciudad y hablabas de Horacio Rodríguez Larreta, ¿por qué en la ciudad es tan difícil generar un proyecto político alternativo al PRO? Porque finalmente la plataforma o la construcción política del PRO está fuertemente basada hace mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué no logra cuajar un proyecto político diferente en la ciudad? ¿Qué pasa? Sí, lamentablemente nuestra ciudad, su plataforma fue la de Macri, es la de Larreta y desde acá se piensa lanzar también la carrera presidencial del 2023, así que deberíamos darle más importancia a esta discusión. Yo creo que Larreta ha sabido tener una oposición A y una oposición B. En algún momento Alcira Argumedo lo explicaba muy bien, oposición A y oposición B. Tiene una oposición que cuando la necesita le vota las cosas y tiene otra que la usa en casos extremos. La preserva, deja de jugar a la oposición y después la usa. Un ejemplo claro de esto es todo lo que estamos viendo, Costa Salguero, el predio que hoy le entregaron a IRSA. Todo eso es parte, toda la costa del río, de algo que Larreta llamó Distrito Joven. Bueno, para votar el Distrito Joven, que habilita los negocios posteriores, tuvo votos del peronismo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que a Larreta no hay que votarle nada, nada. En mi pueblo se decía ni un tranco de pollo cuando era algo, ¿no? Un viejo dicho. Un tranco de pollo. Nada, ni un tranco de pollo, nada. Larreta cada cosa que hace la hace pensando en el negocio que tiene atrás. En plena pandemia se votó una ley para darle beneficio a las constructoras, con la excusa de la pandemia. Desde la izquierda dijimos, esto trae consecuencias. Den una vuelta por este barrio. Los desafío en este mismo barrio, en el que está ubicado el canal. Vean cómo aprovecharon esas exenciones impositivas para avanzar en decenas de proyectos de emprendimientos inmobiliarios de torres. Acá alrededor de la Plaza Mafalda, bueno, para los que nos están viendo de otros lugares del país, una de las plazas muy bonitas que está Sí, aquí, muy linda. muy cerca, en la Plaza 25 de Agosto, en Villa Ortúzar. Cada uno de los espacios verdes que rodean esta zona de la Ciudad de Buenos Aires van a ver
como en pandemia. Ustedes dicen, ¿por qué tanto emprendimiento? Porque las leyes que le votaron solo estuvieron los votos de la izquierda en contra. Entonces me parece que hay que discutir en serio y en este periodo hay que hacerlo. Nosotros somos una ferviente oposición a Larreta. A Larreta nada, porque todo lo hace pensando, más allá del discurso con que lo diga, es claro cuál es la orientación social de este gobierno de la ciudad. Miriam, gracias. Muchas gracias a ustedes.